presentamos una nueva ley, una iniciativa de la ley del mínimo vital para una vida digna en el Congreso de la Ciudad. Esto viene de la necesidad, obviamente de lo que antes de esta pandemia, la situación alarmante en la que vivíamos en términos reales del número de personas que viven en pobreza alimentaria. Es decir, estamos hablando de los más pobres de los pobres en la Ciudad de México. Hay diferentes tipos de pobrezas. Puede ser que no tengan los recursos necesarios para la educación, para una vivienda, pero estamos hablando de las personas más vulnerables, que no tienen los mínimos calóricos para su desarrollo. Ahora, ante la pandemia que estamos viviendo, en donde la gente tiene que estar encerrada, tienes que estar recluido en tu casa por cuestiones de seguridad, de salud, en donde estamos perdiendo muchos empleos, en donde no hay apoyos por parte del gobierno federal y del gobierno de la ciudad para la clase trabajadora, para las personas que viven al día, que no tienen los recursos necesarios, que no tienen un empleo o salario fijo. ¿Y qué van a hacer todas estas personas que ya no van a tener un ingreso? Es decir, si ya teníamos 1.200.000 personas en pobreza alimentaria, ahora ¿cuántos se van a sumar a esta realidad? Que ya no van a tener empleo, que vivían al día. Entonces, ahí hay estudios de la Canaco y de la Canacope, de la Cámara Nacional de Comercio en pequeño, que estamos hablando que hay 394,000 micronegocios en la Ciudad de México y que el 70% de esas 394,000 micronegocios, changarros, no estamos hablando de medianas y grandes empresas. De esos 394,000, el 70% actualmente está cerrado. Ese 70% de las que no están funcionando, de las que ya tuvieron que cerrar por la pandemia, contratan en promedio 5 personas. Si lo multiplicamos, estamos hablando de 1.400.000 personas que ya no tienen empleo, que ya no tienen ingreso. Entonces, para dimensionar nuestra realidad, estamos hablando de más de 2.600.000 personas que ya no tendrían ingresos. Entonces, ¿qué propone esta nueva ley del mínimo vital para una vida digna? El que primero atender a las personas, darles el recurso directo a través de una transferencia electrónica, no darles el dinero en efectivo, sino a través de una transferencia electrónica, digamos a través de una tarjeta, en donde solamente van a poder utilizar este recurso para comprar alimento. Estamos hablando de darles, de que el gobierno les pueda dar lo que son 15 unidades de medida actualizada, que está en 86.8 pesos, multiplicando serían 1.303 pesos para cada una de estas personas, para que puedan tener, comprar y obtener el alimento necesario. Es decir, ¿cómo podemos hablar de una persona que pueda desarrollarse, que pueda salir a trabajar, que pueda ir a estudiar, si de entrada ellos y sus hijos no tienen los alimentos necesarios? Esto no es una ocurrencia. El PAN en el Congreso de la Ciudad y en el Senado y en la Cámara de Diputados ha venido trabajando, impulsando este tipo de iniciativas. Porque en el caso de la Ciudad de México ya lo establece el constituyente. Los que crearon la Constitución de la Ciudad de México establecen en nuestra Carta Magna el término del mínimo vital. Ahora es obligación, es responsabilidad del Congreso el poder legislar en ese sentido. Por eso es que presentamos esta iniciativa. Claro que no es inviable. Por eso buscamos que se dé en 4 etapas, de manera progresiva. Es decir, primero se le tiene que dar el apoyo a las mujeres solteras, a las jefas de familia que tienen hijos y que no tienen recursos necesarios. En una segunda etapa, hablamos de las personas
de la tercera edad que no tienen recursos y personas con discapacidad. En una tercera estamos hablando de personas adulto mayor en general y en una cuarta etapa solamente los adultos. Es decir, es de manera progresiva en donde estamos hablando que el 25% del 1.200.000, de 1.200.000 personas, empecemos la primera etapa con el 25% para darle estos recursos directos. Ahora, lo pongo en contexto. Actualmente el gobierno de la ciudad tiene 105 programas sociales que no sabemos qué resultados están dando. En promedio, les están dando 13 pesos. Hay programas en donde les dan 400 pesos, 800 pesos, pero en términos reales solamente reciben 13 pesos mensuales. Ejercen 24,000 millones de pesos en estos programas. Y donde tenemos que hacer un análisis de en qué lo están invirtiendo, si verdaderamente están dando resultados y que de manera progresiva se vayan eliminando estos programas, estos 105 programas con los 24,000 millones de pesos para que llegue el mínimo vital a cubrir estos programas sociales. Es decir, no hay pretexto de que no hay recursos. Es un derecho humano, es una obligación que ya marca la Constitución y que también marca la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 9 y 11. También la Constitución Federal, digamos nuestra Carta Magna, en su artículo 123. Por ello es que creemos que es una iniciativa muy viable y sobre todo en estos momentos en donde de este 1.200.000 personas en pobreza alimentaria se van a sumar, ahí están los datos, reitero, 1.400.000 personas. Y hoy el gobierno no está haciendo nada, es decir, solamente están hablando de darle un apoyo de las 394,000 empresas, solamente le quieren dar un apoyo de 15,000 pesos el gobierno de la ciudad a 50,000 negocios, de 394,000. Es muy poco. Y el gobierno federal le quiere dar 25,000 pesos. Esto no es mensual. Ojalá. Esto es en una sola ocasión. ¿Y qué creen? Es a crédito, que lo van a tener que pagar a 2 años en el caso de la Ciudad de México. Esto no va a resolver el problema. Como bien lo dijo Xóchitl, pues no hay la acción del gobierno para el poder prorrogar, no digamos condonar, prorrogar lo que es el pago de los derechos. Por ejemplo, el tema del agua, el tema del predial, que eso sí es un tema directamente que tiene la facultad que a través de un decreto la jefa de gobierno debería de ser más sensible y decir, vamos a prorrogar el pago del agua y del predial. Es decir, debe de haber incentivos fiscales por parte del gobierno para apoyar a las medianas y pequeñas empresas, para que no cierren, para evitar el cierre de estos negocios y evitar el desempleo. De que hagamos conciencia que tenemos una población vulnerable. No es cosa menor 1.200.000 personas que hoy no tienen que comer. Imagínense ahora con el tema de la contingencia, de la pandemia, del coronavirus, que si antes estaban en pobreza extrema, ahora están peor. Y se van a sumar 1.400.000 personas. Es urgente el que se apruebe esta iniciativa en el Congreso, que asuma su responsabilidad el gobierno de la ciudad, porque lo mandata la Constitución de la ciudad para darle a estas personas 1.303 pesos como mínimo de manera mensual para que puedan subsistir y tener los alimentos mínimos para su desarrollo. Que efectivamente, hoy por hoy, en este gobierno, estos 105 programas sociales con 24,000 millones de pesos, pues hoy no vemos los resultados. Es decir, no sabemos cómo lo están ejerciendo,
no sabemos cuáles son los beneficios, y estamos hablando de los mismos políticos que han gobernado esta ciudad durante 20 años, es decir, nada más cambiaron de partido. Es decir, estamos hablando que ellos han sido los responsables. No es que es un nuevo gobierno, eran los mismos personajes y ellos han sido los responsables y los culpables de que la tasa de desempleo es una de las más altas en la Ciudad de México. Doy un dato. La tasa de desempleo a nivel nacional es de 3.7 y en la Ciudad de México es de 5.1. Es decir, antes de la pandemia. Para que no le echemos la culpa y no tengan pretexto las y los compañeros de Morena decir, oye, esto es por culpa de la pandemia. Y estamos hablando que cada año con año, durante estos 20 años que han gobernado, tenemos más pobres. Por eso es que ha sido un fracaso en cómo han ejercido estos recursos para los programas sociales, y por ello es que, coincidiendo con lo que dice Xóchitl, en la realidad de México, en donde pues es lamentable y alarmante que el gobierno federal y el gobierno de la ciudad no estén haciendo nada. Estamos hablando que hoy tenemos un decrecimiento del menos 2.4% del PIB, de la economía, del Producto Interno Bruto, cuando se estima por el Banco de México y especialistas que vamos a tener una recesión, que ya estamos viendo en una recesión económica, pero un decrecimiento del Producto Interno Bruto del menos del 7%. Es decir, es un momento crítico en donde ya lo dijo el INEGI, ahí están los datos, que vamos a vivir la crisis económica más grande en los últimos 90 años. Y hoy no vemos que el gobierno realice acciones para apoyar la economía, apoyar a los pequeños negocios, a la clase laboral y sobre todo darle recursos directos, hoy más que nunca, a quienes no tienen digamos, los alimentos necesarios para salir adelante. Estamos de cabeza en esta ciudad, es decir, no ayudas en nada, no hay ningún estímulo y te atreves a amenazar, a sancionar a empresas de por qué despidieron a sus empleados. Pero claro, pues el gobierno sí lo puede hacer todo, ¿no? Con el doble discurso, donde sí le exigen que eso sí es inconstitucional, que eso sí es ilegal, y pedirle el 25% de tu salario a los servidores públicos federales, más tu aguinaldo, o sea, no les van a pagar, les van a dejar de pagar el 25% de su salario y les van a quitar su aguinaldo. Pero eso sí pueden amenazar a los empresarios, a los que en su caso tuvieron que correr a sus empleados. Como bien dice Xóchitl, pues ¿quién en sus dos neuronas, en lo más elemental, pues si es un negocio, caramba, ¿cómo los van a querer correr? Pues es porque no les da alternativa el gobierno, no les ayuda en nada. Aparte los ve como sus enemigos, aparte los amenaza sistemáticamente, no solamente en la ciudad, pero el presidente de la República, pues parece que tiene 4 millones de enemigos, y esos 4 millones de enemigos son 4 millones de empresas, ya sean grandes, pequeñas, medianas o muy chiquitas o micro. Estas empresas son los que generan el 90% de los empleos en el país, son los que pagan los impuestos. Verdaderamente no entienden absolutamente nada en términos de que si quieren seguir con su gobierno y con sus políticas clientelares y andar regalando dinero, pues se van a quedar sin nada, porque quienes pagan los impuestos son estos 4 millones de empresas a través de sus trabajadores y generan el 90% de los empleos. Entonces, claro que es ilegal, es inconstitucional esta amenaza, no pueden sancionar, no pueden reprimir a las empresas en términos de lo que ya marca la ley de trabajo y previsión social. En el caso de una pandemia ya lo contempla, en el que puedan ¿cómo se llama el término? Liquidar a sus trabajadores
con el pago mínimo, el salario mínimo, con el salario mínimo. Ya está contemplado, no es algo ilegal, siempre y cuando los indemnicen, siempre y cuando los liquiden. Y ahí lo que debería de ser la jefa de gobierno, en vez de amenazar a los empresarios, es hacer una alianza con ellos, trabajar de la mano con ellos, como pues hoy ni el gobierno federal ni el gobierno de la ciudad, reitero, no están haciendo nada, como sí lo está haciendo pues el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, con la iniciativa privada y la banca para darle créditos a las empresas en la cadena productiva, el compararle sus facturas a través de créditos a las pequeñas empresas para que no cierren y para que no pierdan empleo. Es decir, en la ausencia del gobierno, en la inacción del gobierno, como siempre, la sociedad organizada y la iniciativa privada son los que dan la muestra y hacen algo para evitar el desempleo y el cierre de negocios. Y de todos modos se enoja. La pandemia. Hablábamos, reitero, de los 394,000 pequeños negocios que existen en la Ciudad de México, que hoy por hoy el 70% está cerrado. Ya no está funcionando por la pandemia. Aquí estamos hablando de 275,800 negocios. Si lo multiplicamos en promedio de las personas que contratan por cinco empleados en promedio, estamos hablando de 1,379,000 personas. Es decir, se calcula que aproximadamente 1,400,000 personas se van a quedar sin trabajo. Aunado de los 1,000,000, sumado a los 1,200,000 que están en pobreza alimentaria, más 1,400,000 que ya no van a tener recursos, que ya no van a tener empleos. Entonces, estamos en una situación alarmante en la inacción del gobierno de la ciudad y del gobierno federal. Por eso es que levantamos la voz y exigimos, y como ya lo decía el coordinador Xochitl, no es un regalo, es obligación, y ya lo mandata la Constitución. Están obligados a apoyar a quienes menos lo tienen, es viable y se tienen los recursos necesarios. No podemos esperar más porque las consecuencias van a ser catastróficas.